Es el día del Señor. Y este es el mejor lugar donde recordar y ya preparar nuestras mentes, nuestro corazón para hablar de la Navidad, de la verdadera Navidad. Entonces, hermanos, qué buena decisión, qué alegría ver su obediencia, su corazón también aquí en la iglesia del Señor. Amados hermanos, como bien decía Pastor Ricardo, vamos a hoy día hacer un pequeño paréntesis, ¿cierto? Para hablar en cuanto a este tiempo en que se celebra, ¿cierto?, habitualmente la Navidad. Y hermano amado, quiero exhortarle, animarle a que guarde estas reflexiones en su corazón, medítelas durante el día. Si esta noche tiene la costumbre de hacer alguna comida, ¿cierto?, con la familia, reflexiona en estas cosas, abra la Biblia en su hogar, abra la Biblia en su casa, ¿cierto? Lea allí Mateo capítulo 1, lea Lucas capítulo 1, capítulo 2, hermanos, lea Juan capítulo 1, abra la Biblia con la familia, ore, cante alabanzas al Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo que conoce la palabra, tenemos que ser diferentes al mundo. Entonces, hermano amado, tome la buena decisión de vivir este tiempo de una manera distinta. Vamos a abrir nuestras Biblias como pasaje introductorio, hermanos, en Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Leo la palabra del Señor. Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y cómo se les había dicho. Señor amado, le rogamos, Señor, en esta mañana, en esta tarde, que usted hable a nuestras vidas, Señor. Padre, que el relato de su nacimiento, del nacimiento de Cristo, de la encarnación, Padre, obre en nuestras vidas. Señor, líbranos de que este tiempo sea un argumento solamente para hacer una linda fiesta o, Señor, hacer otras cosas que se desenfocan de ti. Amado Dios, que tú seas el centro, que tú seas el todo, que esta tarde, esta noche sean de alabanzas, de oraciones, de cánticos, de alegría, de gozo, de comunión por causa de Cristo. Oh, amado Dios, te damos tantas gracias porque nos has dejado este registro, tu palabra, Señor, para alegrarnos en esta hora maravillosa. Inclina nuestros corazones, Señor, a tus motivos, a tus propósitos, para regocijarnos contigo. Te adoramos, Señor, por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos amados, estamos, ¿cierto?, como decíamos, en víspera de Navidad. Hoy celebramos en realidad lo que sería la Nochebuena, ¿cierto? Y mañana
sería Navidad. Esa es como el orden de las celebraciones. Hermanos, si debemos reconocer nosotros, hermanos, si ustedes quizás han llegado a estos videos medios incendiarios, ¿cierto? Atacando la Navidad y ¿cierto? Satanizándola. Amados hermanos, debemos mirar atrás y reconocer que la iglesia de Cristo, por muchos siglos, muy cercanos a los primeros siglos, ha celebrado en este tiempo el nacimiento del Señor. Y como bien decía el pastor Ricardo, no estoy haciendo una defensa de la fecha, pero sí, hermanos, de la conmemoración. Si vamos a hablar de Navidad, recordemos la encarnación, recordemos la venida de Cristo, recordemos el tiempo de su nacimiento. Nosotros, hermanos, en nuestra generación, y hablo de todos los aquí presentes, muchas veces tomamos con mucha trivialidad, con mucha liviandad o de una manera superficial este tiempo. Pero, hermanos amados, la iglesia del Señor, muchos hombres serios del Señor tomaron este tiempo como un tiempo para celebrar solemnemente la encarnación de nuestro Señor. Tan importante como el tiempo de la Pascua, ¿cierto? Entre marzo y abril, el tiempo del sacrificio de nuestro Señor, así este tiempo fue de importante para la iglesia por muchos siglos. Y nuestros hermanos meditaban, ¿cierto? Y contemplaban la encarnación, que Dios se hizo hombre y vino a habitar en medio nuestro. Hermanos, por mucho tiempo la iglesia lo tomó así, ¿cierto? Con una gran importancia para la meditación del corazón. Hermanos, los reformadores y muchos buenos hermanos de la historia incluso practicaron esto que es el Adviento, ¿cierto? El tiempo previo a la Navidad, un mes antes, ¿cierto? De estar recordando día tras día características, profecías, ¿cierto? El relato del nacimiento del Señor para llegar a este tiempo con un corazón preparado para una celebración correcta. Hermano, búsquelo por favor, los que aún no lo conocen, lo que es el calendario de Adviento, el tiempo de preparación para recordar la venida de nuestro Señor. Hermano amado, hoy quisiera que pudiéramos meditar en cuanto a esto, en cuanto a este ejemplo, a esta maravilla, a lo grandioso de que Cristo un día nació y vino a morar entre nosotros. Hoy quisiera guiarlos a meditar en dos cosas bastante fundamentales, hermanos, sencillas, podría decir alguien, pero que creo que debe impactar y motivar nuestros corazones. Quisiera que pudiéramos ver juntos y decir, mira al Cristo encarnado cumpliendo las fieles promesas de Dios. Mira al Cristo encarnado cumpliendo las fieles promesas de Dios y también, hermanos, mira la gloria de la humillación de Cristo. Mira la gloria de la humillación de Cristo. Dos meditaciones, hermanos, para esta Navidad. Me encanta recordar este tiempo, hermanos, del nacimiento de Cristo, porque creo que en la Escritura tiene gran importancia el nacimiento. La palabra de Dios ha declarado el tiempo del nacimiento o el momento del nacimiento como algo de gran importancia. Lo leímos ahí en Lucas, ¿cierto? El Señor quiso que el evangelista Lucas registrara con gran detalle los anuncios, las personas, las circunstancias que rodearon el nacimiento del Señor, ¿cierto? Y leíamos cómo los ángeles les dijeron a los pastores, no teman porque aquí les tengo nuevas noticias, ¿cierto? De gran gozo. ¿Cuáles eran las noticias de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Hermanos amados, ese era el evangelio, la buena noticia que estaban trayendo los ángeles a los pastores. La buena noticia es, ha nacido, ha venido a cumplimiento las promesas de que el Mesías vendría. Hermanos, la buena noticia de los ángeles o los pastores eran esto: esta noche ha nacido en Belén el Salvador. Mateo también relata del nacimiento del Señor. Juan 1:14, como citaban nuestros hermanos antes, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hermanos amados, la palabra de Dios nos declara que en la encarnación de Cristo y especialmente en su nacimiento como humano, Dios estaba declarando al mundo
el cumplimiento de las promesas hechas a la humanidad desde el principio de los tiempos. Permítame decir eso de nuevo, hermanos, el nacimiento de Cristo estaba diciéndole al mundo que Dios estaba cumpliendo sus promesas hechas desde el principio. Hermano amado, Pablo va a decir en Gálatas 4, versículos 4 y 5, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese lo que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Hermanos amados, desde la caída del hombre en pecado, Dios hizo promesas a la humanidad de que enviaría a un Salvador. ¿Recuerda? A uno de la simiente de la mujer que pisaría la cabeza de la serpiente, que nos daría salvación. Dios desde el principio fue haciendo promesas y anuncios de un nuevo Adán que no fallaría en representar a su pueblo, sino que sería perfecto para librarnos de condenación. Hermanos, fue dando el Señor profecías y anuncios a través de los siglos, y el Señor fue determinando niños, ¿cierto? Y hermanos adultos, ¿cierto? Dios fue diciendo características. El Mesías iba a venir de tal familia, en tal lugar, de tal descendiente, de tal descendiente. Nosotros hoy vemos este cumplimiento como algo sencillo, pero para mí, hermanos, al estudiar esta palabra, ¿cierto? Y las profecías, es como si Dios fuera haciendo una gran suma de características que hacían cada vez más difícil que alguien pudiera cumplir con esto para venir y ser el Mesías. El Señor no dijo solo va a ser un ser humano, no dijo solamente va a ser uno que va a venir de la mujer, sino que fue sumando características condicionantes unas tras otras que hacían humanamente imposible que cualquiera tomara ese lugar y se autoproclamara el Mesías. Hermanos, no tenemos hoy el tiempo para ver cada profecía en detalle, pero permítanme hacer un gran repaso, ¿cierto?, de aquellas cosas que el Señor anunció, de cómo debía ser el Mesías. Hermanos, Cristo, incluso habiendo hecho todas las obras que hizo después, no podía autoproclamarse el Mesías si no cumplía con las profecías previas de por dónde debía y cómo debía llegar el Mesías. Hermanos, piensen esto. Dios en Génesis 3:15, ¿cierto?, dice que el Salvador vendría de la simiente de la mujer. Esto es algo extraño, ¿no? ¿Ha pensado alguna vez en eso? Tenía que nacer de la mujer, ¿cierto? Y la idea ahí es que nacería a partir de la mujer. Siempre se habla de la simiente del varón, de la descendencia, ¿cierto?, de uno que transmite, pero el Señor desde la primera profecía dice uno que iba a nacer a partir de la mujer. Luego Dios fue marcando a través del libro de Génesis una línea de hombres por medio de las cuales Él se relacionó. El Señor marcó que se relacionaría con la línea de Set, hijo de Adán. Luego, ¿cierto?, el Señor levantó de esa familia a Noé, el que construyó el arca. Y de la familia de Noé, Dios estableció que se relacionaría con Sem, ¿cierto? Y de la familia de Sem, Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos y le prometió en Génesis capítulo 12 que uno de su descendencia, ¿cierto? Y en ti serán benditas todas las, ¿cierto?, la familia de la tierra, todas las naciones, hermanos amados. Dios estableció de la simiente de la mujer, de Set, de Sem, de Noé, de Abraham, uno que tenía que ser de bendición a todas las familias de la tierra. Y de Abraham Dios le dijo no por Ismael, sino por Isaac. Y a Isaac Dios le dio, ¿cierto?, dos hijos, Esaú y Jacob, pero el menor debía heredar y no el mayor. Y el Señor bendijo a Jacob, ¿cierto? Y el Señor le cambió el nombre a Jacob, lo estableció como Israel. Y de las 12 tribus, los 12 hijos de Israel, Dios estableció a uno que le da profecía en Génesis capítulo 49, dice, y el cetro de Judá, ¿cierto?, no se apartará. Por medio de la tribu de Judá debía venir el Salvador. No podía ser por Simeón, no podía ser, ¿cierto?, por Benjamín, no podía ser por Dan, debía ser de la familia de Judá. Y de la familia de Judá Dios levantó a un rey conforme a su corazón, ¿cierto?, al rey David. Y al rey David le da promesa en 2 de Samuel capítulo 7 que de él establecería un reino eterno, un trono
y un reino que no tendría fin. Entonces, hermano amado, la cosa no era fácil, no era sencilla, no era que cualquier humano se autoproclamara y fuera muy popular. Dios fue estableciendo una línea para traer a su Mesías. Hermanos, puede ver, hermano, cómo Dios fue reafirmando sus promesas y achicando cada vez más la cantidad de personas que podían cumplir. ¿Cómo esto podía suceder? Dios luego prometió otras características del Mesías. Dios prometió en Deuteronomio que este Mesías iba a ser un profeta mayor que Moisés. Dios prometió que tendría un sacerdocio, no según Leví, según Melquisedec. Dios prometió que sería un rey eterno para su reino. Dios prometió que sería un libertador. Dios prometió que el Mesías restauraría todas las cosas, pero que antes de ella debía sufrir y llevar el pecado de su pueblo. Hermano amado, así que podemos decir en resumen, debía ser un ser humano, debía ser hebreo, debía ser israelita, debía ser de Judá, debía ser de la tribu de David, debía nacer en la pequeña e insignificante ciudad de Belén, debía nacer a partir de una mujer. Hermanos, esto sin contar su carácter y las obras que Dios ya había dicho que debía ser el Mesías. Hermano, ¿quién podría hacer esto? ¿Quién podía hacer esto? Me encanta una vez que encontré un dato de un matemático que decía que esta posibilidad matemáticamente es una en cientos de miles de millones. Es como, y él decía esto, no yo, decía, esto es como encontrar un elemento en medio de todos los elementos que existen en el universo. Ni siquiera en todas las personas que han nacido en la tierra, ni siquiera en todas las estrellas, en todos los elementos del universo, solo una sola podía tener estas características. Hermano amado, y gloria a Dios por eso. Hermano amado, solo nuestro Señor Jesucristo pudo. Hermanos, solo nuestro Señor pudo. Pues cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para cumplir las promesas de Dios. Y Él nació el amén de Dios a todas sus promesas. Pablo dice en 2 Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Hermanos, esto es hermoso, considerar que el niño que nació ahí decía a las promesas de Dios un gran amén. Va a venir uno de la mujer, amén. Va a venir uno de la línea de Sem, de la línea Set, de Noé, de Sed, de Abraham, de David, amén. Va a venir uno, cierto, que es el Dios hombre, amén. Va a venir uno que nacería en Belén, amén. Y es el Señor allí confirmando las fieles promesas de Dios, una tras otra, lo que era imposible para la raza humana hacer, coordinar, llevar a cabo. Cristo es el amén de Dios. Hermano amado, Él es la palabra hecha carne. Hermanos, nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel. Aunque Él mismo se impuso muchas condicionantes para que el Mesías viniera, Él cumplió. Él fue y Él es fiel a sus promesas. Él cumple sus palabras. Hermanos, el nacimiento de Cristo nos recuerda la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas. Hermano amado, el bebé puesto en el pesebre, yo le pido que por favor tome esta visión. El bebé puesto en el pesebre no es hermoso por solo ser un bebé. Eso dista mucho de Cristo. Está muy lejos de la hermosura de Cristo. El bebé en el pesebre no es tierno solo porque está puesto en una situación de pobreza, casi de indigencia. El bebé en el pesebre no es hermoso, hermanos, solo por las cosas que nosotros podamos adornar. El bebé en el pesebre es hermoso porque es el amén de Dios, porque es el cumplimiento, porque es la fidelidad, porque es la obra sobrenatural de Dios viniendo en rescate de muchos. Hermano amado, Cristo naciendo encarnado es para nosotros la palabra hecha carne. Hermanos, noticias de gran gozo le dieron los ángeles a los pastores. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Hermano amado, haz una imagen mental allí, míralo. Mira a Cristo encarnado. Recuerda la fidelidad de Dios, míralo llegando.
Se cumplió el tiempo que Dios sabía, envió a su Hijo, no se adelantó ni se atrasó, vino en el tiempo indicado. Él cumplió con fidelidad. Él cumplió al nacer, Él cumplió en su vida santa, Él cumplió en su vida sacrificial, Él cumplió en su muerte y resurrección. ¿Acaso fallará ahora Dios? Hermano amado, ¿acaso fallará ahora Dios? ¿Acaso no estará Dios ahora con nosotros hasta el fin del mundo? Hermanos, ¿acaso Dios no nos sustentará con su buen espíritu todos los días hasta que Él por ese mismo espíritu nos resucite y nos transforme? Hermanos, ¿acaso Dios no ha cuidado a su iglesia y no la cuidará hasta el fin? Hermano amado, ¿acaso Dios no nos ha protegido de los ataques y las acechanzas aún del mismo diablo? Hermano amado, ¿acaso Él no te ha fortalecido, no te ha guiado, no te ha consolado, no te ha provisto? Hermano, Dios es fiel a sus promesas. Hermano amado, míralo, mira al Señor, piensa en el Señor en esta noche y considera estas cosas, su fidelidad y su amor. Mira al que vino un día pobre y débil en el pesebre. Y ahora, hermanos, ahora haz esta imagen, ahora míralo viniendo, ya no anunciado, sino con sus santos ángeles, a buscar a su pueblo y a traer juicio sobre este mundo. ¿Acaso si Él cumplió la primera vez, no es poderoso para cumplirlo nuevamente? Hermano amado, esta Navidad, hermano, parece que reluce más cuando consideramos la verdad del nacimiento del Señor. Querido hermanos, considere la fidelidad del Señor. Otra cosa, hermanos, y otra reflexión que quisiera considerar con ustedes para este tiempo, junto con la fidelidad del Señor, junto con su cuidado, junto, hermano, con la palabra firme del Señor, es algo que debe impactar nuestras vidas al mirar al Señor en su Navidad. Y cuando hablo, hermano, de que debe impactar nuestra vida, no significa que tiene que poner un manto de tristeza, sino un manto de reflexión, un manto de meditación, si hay alegría, una alegría solemne. Hermano, debe bajarnos del carro del consumismo que no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor. Hermano, deje de lado al usurpador vestido de rojo, ¿cierto?, que anda por las calles, y mire al Señor. Mire al Señor Jesucristo, Él es el centro. Queridos hermanos, para mirar al Señor también es imposible pasar por alto en este tiempo, considerar la humillación gloriosa de nuestro Salvador. Hermano amado, para entender la humillación del Señor, primero debemos entender de dónde el Señor bajó, de qué se despojó, para que entendamos que Él fue humillado. Porque ciertamente Él no fue eternamente un bebé pobre en un pesebre. Nuestro Señor como Dios existió eternamente. Y Él se despojó a sí mismo, como bien decía el pastor Ricardo, Filipenses capítulo 2, para venir a nacer en condición de hombre. Hermanos, si quisiera llevarlos a considerar un momento al Cristo preencarnado, para que podamos tener la conciencia de su verdadera humillación. Juan capítulo 1, versículo 1, ábralo por favor en su Biblia. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Hermano, piense por favor en su corazón en estas palabras. No estamos leyendo una revista ni un cuento. Considere que ese verbo, ¿cierto? Dice Juan después, y vimos, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo es el Señor Jesucristo. Hermanos, considere esto. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo siendo Dios, antes de todo, existiendo por sí mismo, tiene vida, sabiduría, poder sin comparación. Él es Dios.
Hermanos, nos dice el Evangelio de Juan en el verso 3 después, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Hermanos amados, yo no sé si alguna vez usted reflexionó esto, pero por Cristo fueron creadas todas las cosas. El Padre lo decretó, pero Cristo es aquella palabra activa, ejecutando todas las cosas y creándolas y sustentándolas. Cristo, el que nació allí en el pesebre, el que caminó sobre la tierra polvorienta, el que fue crucificado. Cristo creando todas las cosas, el cielo, la tierra, el mar, el universo, hermanos, por Cristo, por nuestro Señor, fueron hechas. Por Cristo fueron hechas todas las cosas. Cristo es quien sustenta hasta hoy todas las cosas con su poder. ¿Había pensado en eso, amado hermano? Cuando usted camina sobre esta tierra que gira y que tiene fuerza de gravedad y que sus siglos avanzan y que sale el sol y que luego tenemos noche y que cae la lluvia, hermanos, y que hay vida en nosotros y hay vida en los animales. Hermanos, todas las cosas son sustentadas por el poder de Cristo. Aquel bebé que nosotros vemos tiernamente en un pesebre es ese Dios poderoso, creador y sustentador que tiene las cosas en su mano, está puesto allí en humillación por causa de su pueblo. Hermano amado, dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses 1, 15 al 17. Dice, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pablo está hablando aquí de Cristo. Hermano amado, esto es tremendo pensarlo. Cristo, el creador por decreto del Padre y sustentador de lo que existe, el cual tiene en su mano la subsistencia de todo, vino a esta tierra a nacer en la condición que recordamos hoy. Nuestra confesión de fe declara el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consustancial con aquel e igual a Él, que hizo el mundo y que le sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho. Él es el que vino a esa aldea de Belén. Hermanos, Él es el que ha sostenido la vida desde el primer Adán hasta el último ser humano que nazca sobre la tierra. Él es el poderoso. Yo creo que no nos cabe en la mente en una mera reflexión, pero yo le pido que lo reflexione hoy. El Señor Jesús, de nuevo, no es bonito porque está allí, porque es tierno, porque es un bebé. Es el Dios sustentador de todas las cosas, creador del cielo y de la tierra, el que sostiene las generaciones de los hombres sobre este lugar, el que decide y mantiene las cosas en existencia. Hermanos amados, si aún eso no lo puedes ver, quisiera llevarte a Isaías capítulo 6, en cuanto a esta visión que tuvo el profeta del Dios sentado en su trono. Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante dice: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. El borde de su manto solamente llenaba aquel gran edificio. Por encima de él habían serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los quiciales, ¿cierto?, los cimientos de los umbrales, a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Hermano,
se había hecho alguna vez esa imagen mental del trono, del Dios, ¿cierto? Y de este inmenso gigante que ve Isaías y que está rodeado de gloria y que los ángeles le rodean y le alaban. Queridos niños, ¿alguna vez pensaron en eso, en ese exaltado y grande que es como un gigante para Isaías? Luego nos dice el Evangelio de Juan que Isaías vio la gloria de Cristo y habló de él. Isaías está viendo aquí al Cristo preencarnado. Es Cristo en ese trono, es Cristo rodeado de gloria, es Cristo rodeado de poder. Hermano amado, allí está el gigante, lleno de gloria, adorado en el palacio celestial, donde los ángeles se cubren el rostro porque no pueden ver su santidad. Ahí está Cristo. Pero aquel Cristo quiso, desde antes de la fundación del mundo, salvarnos y dio promesas. Y cuando llegó el tiempo indicado, vino y nació y habitó entre nosotros. Hermano amado, el Dios eterno se humilló, entrando y sujetándose al tiempo en que nosotros vivimos. Él es eterno, pero Él vino y se sujetó a este breve lapso de tiempo en el cual nosotros vivimos y habitó entre nosotros. Aquel que es la vida y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se sujetó a tomar una naturaleza humana, se sujetó a crecer en el vientre de una madre, se sujetó y se humilló naciendo en debilidad y en profunda fragilidad. Tomó forma de siervo, siendo dueño de todo, se sujetó a no saber hablar, a no saber comer, a no saber andar. El Señor de la gloria, el dueño de toda la sabiduría, se sujetó y se humilló a la fragilidad humana. Pero eso no es todo, hermanos. Cristo se humilló hasta lo sumo para que nosotros fuésemos enriquecidos en Él y así mostrar en nosotros las abundantes riquezas de su gracia. Hermanos, a veces no pensamos en esto en la Navidad, no lo consideramos. Yo me recuerdo muy bien, ¿cierto? Desde niño ir a la casa de mi abuelo en el tiempo de Navidad y llegar, ¿cierto? Y ahí había un arbolito, que yo no uso, pero también sí yo usaba el arbolito. Y abajo del arbolito había un pesebre que nosotros llamamos a la escena del nacimiento, ¿cierto? Había un pesebre de color café, todas sus piezas eran de color café, ¿cierto? Y que me gustaba llegar y mirarlo, ¿cierto? Y estar ahí, pensar. Siempre me gustaban los animalitos, ¿cierto? Las vacas, lo que estaba allí puesto. Y miraba, ¿cierto? Y esa escena me parecía casi como romántica, ¿cierto? Me hacía suspirar. Mirar allí el pesebre, hermanos. Y cuando crecí, ¿cierto? Y me interesó en un momento la vida de campo, yo le preguntaba mucho a mi abuelo de los animales, de la siembra, del establo, y él me contaba muchas cosas, queridos hermanos. Y un día mi mente hizo clic. En un momento conecté las dos cosas y dije, pero el Señor nació y lo pusieron en un pesebre y habían animales y no sabemos si era un establo o abajo de una casa, pero es el lugar de los animales de campo. Y ahí hay fecas y ahí hay animales, hay olor de campo y ahí nadie vive, nadie se sienta a descansar, nadie se queda. Hermanos, y eso cambió mi percepción del pesebre, cambió mi percepción del nacimiento del Señor. Hermano, no estoy diciendo que haya que sacar el nacimiento, déjelo ahí y contemple y recuerde lo que estamos hablando en esta mañana. Hermanos amados, el Señor nació allí, quizás con algunos animales domésticos cerca de Él. No hubo por nuestro Dios y el exaltado y el dueño de todo, no hubo la más mínima consideración. No hubo consideración por una joven mujer que estaba embarazada y a punto de dar a la luz. No hubo puerta que se abriera, no hubo un living, no hubo un sillón, nadie le dio un lugar, nadie se dio nada por aquella muchacha, por su esposo y por el bebé que iba a nacer. Hermanos, no hubo compasión. Solo se les dio lugar para que las bestias reposaran para poder dar a la luz a su hijo. Y su primera cuna, hermanos, fue un pesebre. Esa es la humillación de nuestro Salvador. Vino en humillación,
semejante a nosotros para ser un buen sumo sacerdote y compadecerse de nuestra humillación. El Señor sabe lo que es ser humillado. El Señor sabe lo que es ser despreciado. El Señor sabe lo que no haya lugar. Hermano amado, el Señor nació allí, con el olor, con la incomodidad, con el sentir de tristeza, de soledad que nos transmite el impacto, hermano. Nunca más yo pude mirar la escena del pesebre con la misma romanticismo. Allí está mi Señor humillado. ¿Y por qué, se pregunta el cristiano? Por causa de su pueblo. Allí está el Señor, humillado por causa de su pueblo. Y nosotros decimos, gracias Señor, porque no podía ser de otra manera. Hermano amado, debe haber una reflexión en nuestros corazones, porque el que nacía allí nos da ejemplo. No era simplemente un niño pobre, despreciado, que se merece la admiración porque fue desatendido. Hermanos, el abismo es mucho mayor. El abismo es mucho mayor. Este tiempo no es para jugar, no es para bromear, no es para hacer otras cosas. Hermanos queridos, este tiempo es para reflexionar en nuestro Señor y alegrarnos de su bendición, alegrarnos de su gracia. Hermanos, recuerda al Cristo preencarnado y ahora recuérdalo en su encarnación. Es grande el abismo, ¿no? Es inmenso. Él merece todo nuestro reconocimiento, toda nuestra exaltación. Él merece que nosotros miremos allí y seamos transformados. Y seamos corregidos, hermanos, cuando hoy día cada uno corre por lo suyo propio, cuando no soy capaz de ceder, cuando no soy capaz de humillarme, cuando no soy capaz de ponerme en el servicio al otro, que un pequeño peso sobre mi espalda ya me duele, ya me quejo, ya me carga. Hermanos, allí está el Señor de gloria, naciendo en un pesebre por causa de su pueblo. Queda lugar para la murmuración, para quejarse por el servicio del otro. ¿Queda lugar, hermano, para rehuir al entregarme por el servicio al otro? Si mi Señor, que es el Dios que sostiene hoy nuestros pies sobre la tierra, si nuestro Señor, que es Dios, nació y se humilló en esa condición, ¿voy a decir yo que he hecho mucho? He hecho mucho por mi hermano. He dado mucho, he limpiado mucho, he ofrendado mucho, he gastado mucho tiempo. Es imposible, hermanos. Es imposible. Es imposible. Delante del pesebre, hermanos, tenemos que cerrar la boca y reconocer que nunca será suficiente mi entrega por mi hermano. Nunca será suficiente mi entrega, porque si he de imitar al Señor, allí está el Señor. Nos parece impactante el lavamiento de los pies, pero vuelve unos años atrás, mira el pesebre y eso ya nos destruye. No hay jactancia, hermano, no hay orgullo, no puede ser. Hermanos, la humillación de Cristo tiene un sentido práctico. Él está allí no por su propia causa, Él está allí por nosotros, por el pueblo de Dios. Y nosotros hemos de seguir su ejemplo, con humildad, con sencillez, con entrega. Y si me causa humillación, pastor, servir al otro, y si nadie lo reconoce, ¿quién estaba allí con el Señor? ¿Quién estaba? Si los ángeles nos mandan unos pastores, no llega nadie. ¿Quién estaba para reconocer al Dios que sostiene la tierra? No había nadie. No había, así que no nos quejemos cuando no nos den gracias por un servicio que hacemos para nuestro hermano. No nos quejemos cuando nadie supo. No nos quejemos, hermanos, cuando yo quedé muy cansado y muy adolorido y el otro día tengo que seguir haciendo otra cosa. Hermanos, mira el pesebre. Mira el pesebre. Mira al Señor. Si no tuvo reconocimiento de los hombres, ¿sabe qué? Los ángeles cantaron gloria en las alturas. Gloria, Él es digno, gloria a Dios en las alturas, porque ha nacido el Salvador. Hermanos, esto lo explica la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, vayamos allá. Filipenses capítulo 2.
Dice Filipenses capítulo 2, verso 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión en el Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Permítanme decir, no mirando cada uno por su propio bolsillo, cada uno por su propio cansancio, cada uno por su propio reconocimiento, sino que cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermano amado, seamos impactados por el ejemplo de Cristo. Seamos impactados por el ejemplo de Él de una vez por todas. El que no se aferró a la máxima dignidad que existe, sino que se despojó, se vació a sí mismo de todas estas cosas por venir en nuestro rescate, tomando nuestra naturaleza y nuestra humillación. ¿Qué debe producir en nosotros entonces esto? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Haya en ustedes. Hermanos, hay en nosotros, entre el esposo y la esposa, entre los hijos y sus padres. Sí, querido hijo, que no te cueste servir a tus padres. Eres cristiano, tienes un Señor que se humilló hasta lo sumo por amor de su pueblo. Que no te cueste servir a tus padres en todo lo que te pidan. Hermano amado, hermana amada, no, y tampoco saque de aquí a la obra del Señor. ¿Sabe por qué muchas veces pedimos pocas cosas en la iglesia? Porque la gente se ofende, porque la gente se enoja, porque la gente cree que le estamos pidiendo mucho. Hermano amado, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano, nada hagáis por contienda, por vanagloria, nada hagáis si no es con humildad. Hermanos, estimando cada uno a los demás como superior al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por su propio rancho, no mirando cada uno por su propio lugar, sino por lo de los otros. ¿Cómo bendigo a mi hermano? ¿Cómo le beneficio? ¿Cómo lo cuido? ¿Cómo lo respeto? ¿Cómo lo promuevo? ¿Cómo le hago bien a la obra de Dios sin que yo salga levantado en eso? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hermano amado, sigamos los pasos de Cristo, rindámonos por amor de Cristo en servicio de mi prójimo, en servicio de mi hermano, de mi hermana. Cuidemos de ellos como por mi propia vida. Cuidemos de ellos como por mi propia vida, hermano amado. No hagamos nada por contender, miremos el ejemplo del Señor. Hermano, guarde estas reflexiones que son de la palabra del Señor. Si hoy va a recordar el nacimiento, recuerde estas cosas, hermanos. Dios en Cristo estaba mostrando y proclamando la fidelidad de Dios a sus promesas. Él es fiel, Él cumple, para Él no hay obstáculo difícil. Dios traza un plan y lo lleva a cabo. Él ha cumplido sus promesas y las cumplirá. Dios es fiel, hermano amado. Y segundo, mira la humillación del Señor, mira la humillación gloriosa del Señor y que eso te motive a vivir. Querido hermano, hoy día que nuestros jóvenes, ¿cierto?, le dicen, no, vive tu camino, vive tu vida, impulsa. Querido, tú eres cristiano, ve cómo tu futuro puede servir a otros. Ve cómo tu vida se puede dar en entrega de otros. Tomando una carrera, una proyección, un trabajo que sea de bendición a la obra, a tu familia, casándote, criando hijos para la gloria de Dios. No somos mundanos para que cada uno siga viviendo para su propia vida. Y cada uno siga viviendo para llenar sus tesoros y agrandando allí su granero. Hermanos, somos hijos de un Dios que vino y se encarnó por amor de nosotros, sin necesidad,
sin estar obligado por otra motivación más allá de su propio carácter. Hermano amado, vivamos, contemplemos esa humillación y seamos transformados para seguir a Cristo el día de hoy. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tú eres tan bueno. Tú transformas nuestros corazones, tú nos detienes en el camino.